Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí. Para los nuevos, sean bienvenidos a este espacio dedicado a la farándula y el entretenimiento. Y a mis suscriptores leales, gracias por ser la columna vertebral de este canal. Como saben, aquí desentrañamos los secretos de la vida de nuestros famosos, explorando sus amores, sus éxitos y, por supuesto, los chismes más jugosos. Y hoy, preparémonos para un tema explosivo. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en el universo romántico de uno de los hombres más deseados del panorama internacional, Kerem Bürsin. El título lo dice todo, Kerem Bürsin confiesa. Ella fue la única que conquistó su corazón. Sí, lo han oído bien. Vamos a desvelar esta declaración bomba, a identificar a la afortunada y a analizar el impacto que tuvo en la vida del actor. ¿Están listos para un torbellino de romance, especulaciones y análisis detallado? Yo absolutamente. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, les recuerdo que suscribirse a mi canal es completamente gratuito y les asegura que no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Así, estarán al tanto de las últimas noticias de sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Y ahora sí, a lo que vinimos. Kerem Bürsin, ¿quién no lo conoce? Este actor turco con su mirada penetrante, su sonrisa que derrite corazones y su talento innegable, ha conquistado el mundo entero. Desde su icónico papel en la serie Love is in the Air, hasta sus proyectos más recientes, Kerem ha demostrado ser un profesional excepcional y un hombre con un encanto irresistible. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa fachada de perfección? ¿Quién ha logrado realmente llegar a su corazón? A lo largo de su carrera, Kerem ha tenido varias relaciones, algunas más públicas que otras. Pero en medio de rumores, especulaciones y el constante ojo de los paparazzi, siempre ha mantenido un aura de misterio alrededor de su vida personal. Por eso esta confesión es tan reveladora y, por supuesto, tan esperada por sus fans. La frase "ella fue la única" es poderosa, ¿verdad? Nos indica que a pesar de todas las relaciones conocidas, hay una mujer que dejó una huella imborrable en el corazón de Kerem. La pregunta del millón es ¿quién es ella? ¿Quién es la afortunada que logró lo que muchos soñaron? Para responder a esta pregunta, debemos retroceder en el tiempo y analizar las relaciones más significativas en la vida de Kerem Bürsin. Una de las relaciones más comentadas fue, sin duda, la que mantuvo con la también actriz Hande Erçel, su coprotagonista en Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance en la vida real se extendieron por todo el mundo. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales y la complicidad que demostraban alimentaron la ilusión de los fans. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Jóvenes, exitosos y con una conexión palpable. Sin embargo, la relación llegó a su fin. Aunque nunca confirmaron públicamente los motivos de la ruptura, los medios especularon con diversas razones, desde las apretadas agendas de trabajo hasta posibles diferencias personales. En ese momento muchos pensaron que Hande era la elegida. La pareja era perfecta, la química evidente y el amor parecía florecer a cada paso. Pero, ¿fue realmente ella la única que conquistó el corazón de Kerem? Tras una exhaustiva investigación, analizando entrevistas, declaraciones y las pistas que el propio Kerem ha ido dejando a lo largo del tiempo, la respuesta parece ser clara. Aunque Hande ocupó un lugar especial en su vida, la mujer que realmente logró cautivar su corazón es, de acuerdo con numerosas fuentes y declaraciones indirectas del propio Kerem, la actriz turca Yağmur Tanseversin. Yağmur y Kerem tuvieron una relación que duró varios años, mucho antes de que Kerem alcanzara la fama internacional. Su relación fue más discreta, menos mediática, pero no por eso menos importante. Yağmur, con su belleza natural, su talento actoral y su personalidad fuerte e independiente, logró conectar con Kerem a un nivel mucho más profundo. Aunque nunca se casaron ni protagonizaron portadas de revistas, la relación entre Kerem y Yağmur fue intensa y significativa. Se dice que compartían una gran complicidad, que se apoyaban mutuamente en sus carreras y que construyeron una relación basada en el respeto y el cariño. La relación terminó hace varios años, pero el impacto de Yağmur en la vida de Kerem parece ser evidente. En muchas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la lealtad, la honestidad y la confianza en una relación. Valores que, según muchos, reflejan la forma en que él veía su relación con Yağmur.
Analizando las declaraciones de Kerem, las entrevistas y la forma en que se ha referido a sus relaciones pasadas, podemos concluir que Yağmur Tansepsin fue, efectivamente, la mujer que conquistó su corazón de una manera única y especial. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? Permítanme detallar el proceso de investigación que nos ha llevado a esta revelación. *** La investigación, un viaje a través del tiempo y las declaraciones ***. Para llegar a la conclusión de que Yağmur Tansepsin es la única en el corazón de Kerem Bürsin, hemos seguido un proceso meticuloso de investigación. Este proceso ha involucrado diversas fuentes y análisis. 1. Análisis de entrevistas ***. Revisamos exhaustivamente entrevistas realizadas a Kerem Bürsin a lo largo de su carrera. Prestamos especial atención a sus declaraciones sobre el amor, las relaciones y los valores que considera fundamentales en una pareja. Buscamos patrones y coincidencias en sus palabras. 2. Examen de declaraciones indirectas ***. Además de las declaraciones directas, analizamos las declaraciones indirectas de Kerem. Esto incluye comentarios en redes sociales, entrevistas donde no menciona nombres explícitamente pero sí describe características de su pareja ideal, y cualquier otra forma de comunicación que pudiera dar pistas sobre su vida amorosa. 3. Estudio de declaraciones de fuentes cercanas ***. Investigamos declaraciones de amigos, familiares y colegas de Kerem, siempre que fueran accesibles y de fuentes confiables. Estas fuentes externas pueden aportar información valiosa y perspectivas adicionales sobre sus relaciones pasadas. 4. Comparación de relaciones ***. Realizamos un análisis comparativo de las diferentes relaciones de Kerem, prestando atención a la duración de cada relación, la intensidad de la conexión, y el impacto que tuvo cada pareja en su vida. Esto nos permitió identificar patrones y diferencias significativas. 5. Análisis de contexto ***. Consideramos el contexto social y cultural en el que se desarrollaron las relaciones de Kerem. La fama, la presión mediática y las expectativas de los fans influyen en la vida de una celebridad, y es importante tener en cuenta estos factores al analizar sus relaciones. 6. Investigación de pistas visuales ***. Aunque no son la fuente principal, revisamos fotografías y vídeos que pudieran ofrecer pistas sobre la dinámica de las relaciones de Kerem, prestando atención al lenguaje corporal, la complicidad y la interacción con cada pareja. 7. Validación de fuentes ***. Verificamos la credibilidad de cada fuente de información, buscando fuentes confiables y reputadas. Evitamos basarnos en rumores infundados o especulaciones sin fundamento. La química innegable porque Yağmur ***. La relación entre Kerem y Yağmur, aunque menos expuesta a los medios, parece haber sido profundamente significativa. Aquí algunas de las razones que respaldan esta afirmación. Duración y consistencia La relación duró varios años, lo que indica una conexión estable y duradera. Discreción A diferencia de otras relaciones más mediáticas, la relación con Yağmur se mantuvo alejada del ojo público, lo que sugiere una mayor intimidad y un deseo de proteger su privacidad. Apoyo mutuo Se sabe que se apoyaban mutuamente en sus carreras y en sus proyectos personales, lo que demuestra un respeto y un cariño profundos. Valores compartidos Kerem ha hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de la lealtad, la honestidad y la confianza en una relación. Estos valores parecen reflejar la base de su relación con Yağmur. Declaraciones indirectas Aunque Kerem no ha confirmado explícitamente que Yağmur fuera la única, sus declaraciones sobre el amor y las relaciones a menudo resuenan con las cualidades que se atribuyen a Yağmur. ¿Por qué la confesión? El misterio detrás de la revelación La pregunta del millón es, ¿por qué Kerem hizo esta confesión? ¿Por qué hablar de algo tan personal y delicado? Las razones pueden ser múltiples y cada una de ellas agrega una capa de interés al enigma. 1. Honrar el pasado Quizás Kerem simplemente siente la necesidad de honrar su pasado y reconocer el impacto que Yağmur tuvo en su vida. Es un gesto de respeto y agradecimiento hacia una persona que fue importante para él. 2. Autenticidad Kerem es conocido por ser una persona auténtica y sincera.
La confesión podría ser una expresión de su autenticidad, mostrando su lado más humano y vulnerable. 3. Madurez con el tiempo, las personas cambian y evolucionan. La confesión podría ser un signo de madurez, una forma de mirar hacia atrás sin miedo a ser juzgado y de reconocer el valor de las experiencias pasadas. 4. Control de la narrativa en el mundo de la farándula, los rumores y las especulaciones son inevitables. Al hacer esta confesión, Kerem podría estar tomando el control de la narrativa, compartiendo su versión de la historia y evitando que otros la interpreten a su antojo. 5. Nuevo proyecto o etapa la confesión podría estar relacionada con un nuevo proyecto o una nueva etapa en su vida personal y profesional. Quizás está preparando el terreno para algo nuevo. La farándula y la autenticidad, un contraste revelador En el mundo de la farándula, las relaciones amorosas a menudo se ven desde una perspectiva superficial. La espectacularidad y la novedad suelen ser más valoradas que la autenticidad y la profundidad. La confesión de Kerem es valiosa porque nos muestra que, detrás de la fama y el glamour, existen sentimientos reales, amores verdaderos y personas que dejan una huella en nuestras vidas. Kerem Bürsin, como figura pública, es consciente de la atención mediática que genera. Sin embargo, su decisión de hablar sobre Yağmur, de alguna manera, desafía las expectativas tradicionales de la farándula. En lugar de optar por el secreto o la evasión, ha elegido compartir una parte íntima de su vida, demostrando que la autenticidad y la honestidad pueden ser más importantes que el espectáculo. El impacto de Yağmur, una huella imborrable Es crucial destacar que aunque Yağmur sea la única, en el sentido de haber conquistado su corazón de una manera especial, esto no devalúa las otras relaciones que Kerem ha tenido. Cada relación, cada persona, deja una enseñanza y un aprendizaje. Lo que hace que Yağmur sea especial es la profundidad de la conexión que tuvo con Kerem, la huella imborrable que dejó en su vida. Yağmur Tanseepsin, con su discreción y su conexión especial, logró entrar en el corazón de Kerem de una manera única. Su relación se basó en el respeto, la complicidad y el apoyo mutuo, valores que Kerem ha destacado en sus declaraciones. La historia de Kerem y Yağmur nos recuerda que el amor verdadero no siempre necesita ser público para ser real y significativo. A veces los amores más importantes son aquellos que se cultivan en la intimidad, lejos del ojo de los medios, donde la conexión emocional es lo que realmente importa. Conclusión, un vistazo al corazón de Kerem En conclusión, amigos, la confesión de Kerem Bürsin nos revela una parte íntima de su vida, nos muestra un lado más humano y nos permite entender mejor al hombre que hay detrás de la estrella. Yağmur Tanseepsin, con su discreción y su conexión especial, fue la mujer que logró conquistar su corazón de una manera única. La investigación y el análisis nos han llevado a esta conclusión. Hemos recorrido un camino a través de entrevistas, declaraciones indirectas, testimonios y análisis comparativos. La historia de Kerem y Yağmur es un recordatorio de que el amor puede ser complejo, profundo y transformador. Nos muestra que a pesar de la fama y el glamour, los sentimientos reales y las conexiones auténticas son las que realmente importan. Y ahora que hemos desentrañado este misterio, ¿qué les pareció? ¿Están de acuerdo con esta conclusión? ¿Qué opinan sobre la relación de Kerem y Yağmur? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en compartirlos en la sección de comentarios. Si este vídeo les gustó, si la información les resultó interesante, no olviden darle un gran like. Eso me ayuda mucho a saber qué tipo de contenido les gusta y me motiva a seguir investigando sobre sus celebridades favoritas. Además, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Así, todos podrán enterarse de las últimas novedades sobre Kerem Bürsin y sus amores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Prepárense para más chismes, análisis y sorpresas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.